Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva entrega de Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Todo bien, de nuevo aquí en este espacio dedicado a analizar los medios de comunicación. Comentas aquí noticias relacionadas con Israel, con asuntos relacionados también con la judeidad y cosas que nos interesan aquí en Radio Sefarad. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, hoy quería hablar a raíz de un artículo que publicó Marcelo Huillo en la página en inglés de Cámara sobre la emocionalidad en la información, sobre cómo la cobertura anti-israelí se basa y nada en una cuestión, en una especie de adoctrinamiento emocional. Y es un muy interesante artículo, bastante académico y largo, está en inglés, lo he pasado por si nuestros oyentes quieren leerlo. Claro. Y es muy, muy interesante porque habla de cómo el maniqueísmo requiere de algún modo de una cuestión emocional, o digamos que para transmitir la emocionalidad requiere el maniqueísmo, y en base a eso de algún modo se están construyendo las noticias. Recorre un poquito todo lo que son los casos de mala praxis periodística que estamos acostumbrados a analizar aquí, como las omisiones, las tergiversaciones, la introducción de líneas de opinión dentro de lo que debería ser pura información. Incluso y esto es algo que es muy interesante, que no choca, incluso a veces nos terminamos acostumbrando, ¿no? La adopción por parte de los medios de un léxico, de una narrativa y un léxico palestinos, como por ejemplo, él pone el ejemplo de un artículo en el 2018 que El País hablaba de Hebrón como un estado de apartheid, como una zona de apartheid. No lo ponía ni entre comillas ni nada. ¿Por qué? Porque de algún modo toda la construcción maniquea requiere de un malo total, un malo absoluto, ¿no? Y para eso pues tomas uno de los lados y deshumanizas al otro bando, lo construyes en un cuadro emocional y reiteras el mensaje. Es un mensaje que se repite sistemáticamente y vas digamos, moldeando una opinión pues a base de repetición de errores. Y esto es muy, muy, muy desesperante, sobre todo cuando uno se pone a ver que esto no es algo nuevo. Con esto se han construido los grandes discursos antisemitas, los libelos de sangre, ¿no? El judío manipulador, o el judío que controla los medios. Es algo que se oye y se oye y se oye. Todavía hoy lo ves en las redes sociales, que los judíos controlan los medios. A mí, bueno, yo personalmente hace unos años recuerdo una persona que trabajaba en cuestiones de igualdad de géneros, que me hablaba de cómo los judíos tienen el control de los medios. Claro, dices, pero ¿en qué medida tú puedes estar trabajando para una causa justa y, sin embargo, estar abrazando una de las causas también más injustas, ¿no? A la vez, en base a la cual supuestamente defiendes tu justicia? Y esto nos lleva a algo que también hemos hablado, no está tan vinculado al artículo de Marce, pero que lo hemos hablado en varias ocasiones, y es cómo de los odios, el odio antisemita muchas veces bebe de causas nobles. Es decir, algo muy interesante es pues, como el antisemita no es necesariamente un inculto, no, es una persona, puede ser perfectamente una persona sofisticada, con gran cultura y con una gran supuesta empatía por alguna causa concreta, y en base a eso construye su antisemitismo. Muchas ONGs que vemos, ¿no? Las ONGs y su rol dentro de la labor informativa, esas ONGs que se convierten en única fuente de información. Muchas veces, obviamente, una ONG no es una ONG para machacar a la humanidad, no es una ONG para ayudar zonas en peligro, personas desfavorecidas, etcétera. Y muchos de estos
estas causas humanitarias lamentablemente esconden un profundo antisemitismo. Lo hemos visto pues, desde los vínculos de grupos como el Black Lives Matter con el BDS, con organizaciones obviamente anti-israelíes, etc. Entonces llama la atención cómo ese antisemitismo se ha podido ir, puede estar cómodo, puede nadarse cómodamente, el antisemitismo se puede, incluso empieza a poder ser expresado cómodamente en grupos que supuestamente quieren defender a los derechos humanos. Y yo creo que gran parte de eso tiene que ver con todo esto que estábamos hablando, ¿no? Hay una deshumanización del judío, del israelí, lo explica precisamente Marcelo en su artículo, como el israelí no suele tener nombre y apellido, forma parte de un conjunto, una globalidad, no así el otro lado. Los palestinos, si te fijas, muchas veces tienen nombre y apellidos. Los judíos que sí tienen nombre y apellido, los israelíes que tienen nombre y apellido, suelen ser israelíes que hablan en nombre de alguna ONG, de algún experto que lo que hace es contrario a Israel. Es una especie de patrón sistemático y lo que, bueno, que ya hemos visto mucho, pero que no deja de ser cierto, es como la amenaza que se cierne sobre el israelí se difumina. La amenaza a la que se tiene que enfrentar pues Israel en el día a día se desdibuja y permítame con la imagen, con dibujos incluso, ¿no? Vemos esas caricaturas donde se ve a un pobre niño palestino tirando una piedrita con un tirachinas contra un militar grandote israelí y un tanque, dando a entender que la amenaza palestina no existe. Y una de las cosas esenciales, y es que todavía hasta que esto no se comprenda, es que el movimiento anti-israelí no es un movimiento que quiera construir necesariamente un Estado palestino. No estamos hablando de un movimiento que esté luchando porque los palestinos tengan un terreno de tierra en la que autodeterminarse, etc. No. Es un movimiento que lo que está es luchando por la destrucción de Israel. Pues hay muchas fórmulas de eso, pues por ejemplo a través de crear un Estado binacional, como si la experiencia demostrara que los judíos, siendo minoría, no tuvieran nada que temer, ¿no? Hay una voluntad de anulación de esa autodeterminación del pueblo judío en su tierra ancestral, que es lo que es el antisionismo. Y eso, que no deja de ser, entiendo yo, un movimiento, una postura o muy utópica e ilusa en el mejor de los casos, o bastante antisemita en el peor de los casos, pero esto es algo que se puede decir abiertamente y no hay ningún problema. No hay ningún y más en medios académicos, el rol de la universidad en las cuestiones antisemitas actuales, sobre todo en Estados Unidos, es algo muy interesante. Y todo esto está al calor de los movimientos supuestamente de defensa de los derechos humanos. Y lo hemos ampliado, vemos ese discurso ampliado con ese altoparlante o con ese micrófono que ponen los medios a uno solo de los lados, y cómo se incide, ¿no? en la demonización del otro lado a la hora de hablar del conflicto. Bueno, pues asuntos que nos has contado aquí en otras ocasiones, esa repetición, la emocionalidad que nos dices en relación a este artículo que compartimos con todos ustedes, para que, aunque está en inglés, pueden bien traducirlo si no conocen la lengua. Seguramente muchos de los que nos escuchan sí. Marcelo Ubio lo comparte aquí en cámara en la web en inglés. Nosotros también lo enlazamos, y nada más, en una nueva oportunidad para tratar estos asuntos que se repiten, pero bueno, que siempre y nunca está de más volver a mencionarlos para conocer cuáles son los usos que se hacen de estos argumentos, por decirlo de alguna forma, entrecomillado. Perfecto, pues si te parece nos reencontramos dentro de 2 semanas. Nos escucharemos aquí en esta revista de Medio Oriente en un par de semanas. Aquí les esperamos también a todos ustedes, a los oyentes de revista. Gracias, Masa. Un abrazo a todos y manteneos hidratados.